Iglesia Bautista Oreb. Hoy 23 años al servicio de Cristo. 13 de septiembre del 2020, conmemorativo. Toda honra y gloria sea solo para Dios. Mención y reconocimiento especial a los primeros congregados y a los que aún perseveran por la gracia de Dios. Todo inicia cuando Dios propuso en los corazones de los hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén de San Rafael del Sur levantar un campo en la comunidad de Mazachapa. Este campo se llamaría Iglesia de Corinto. Estaba bajo la dirección de los hermanos Diego Moraga, Israel Navarrete, Silvio Gutiérrez y Hermógenes Navarrete. Los primeros miembros fueron Gilberto Quintanilla, Socorro Quintanilla, Pablo Emilio Quintanilla y su esposa Yelba, entre otros que el Señor fue anexando a través del llamamiento del Espíritu Santo. Con el tiempo, la dirección y el respaldo de Dios, aquel grupo de creyentes se hicieron de un terreno, el cual compraron a una señora de apellido Solórzano, y en ese lugar construyeron un templo en el cual congregarse. Ahí decidieron pasar de ser llamado la Iglesia de Corintios para ser llamado Iglesia Rey de Reyes. Odilí Cordonero cuenta que respondió a su llamado en una ocasión en la cual el hermano Gilberto Quintanilla llevó la predicación. Pablo Antonio Rojas reflexionó sobre su necesidad de Dios y acudió a su llamado cuando su hijo primogénito pasó por una fuerte enfermedad, lo cual lo llevó a hacer un compromiso personal con Dios. El grupo fue creciendo. Antonio Arias y su esposa Juana Bellurini estaban entre los fieles creyentes congregados. El joven Marcos Aguirre con su joven compañera Jacqueline Cordonero también fueron llamados a servir en ese lugar. La hermana Aida Galo fue instruida por su mamá a servir al Señor en esta congregación. Juana Urbina, su compañero Antonio Cruz y su pequeña hija Xiomara Cruz, unidos adoraban a Dios. También la gran pequeña Lichita, así como la joven Roxana Quintanilla, entre otros. El pastor Ramón Rodríguez y su esposa Lila Artola fueron una de las parejas hasta hoy triunfantes. Freddy Sánchez, Ángela Sánchez e Ivania Corrales estuvieron juntos también en aquella congregación donde se adoraba al Dios vivo, único y verdadero. En ese tiempo Ángela Sánchez se congregó en ese lugar cuando sus cabellos aún no habían emblanquecido, poniendo parte de su juventud a la disposición de la iglesia. En aquel tiempo llegaron a existir más de medio centenar de miembros activos, pero por algunas diferencias en liderazgo y liturgia, un grupo de 26 hermanos decidieron no seguir asistiendo al templo por un tiempo. Después de 2 meses empezaron a reunirse en casa del hermano Antonio Arias y finalmente acordaron hacer división pacífica que a la postre se convirtió en multiplicación por la gracia de Dios. Quizá el término división nos suena más grave de lo que realmente fue. Hay al menos 26 perspectivas de este lado de la historia de lo sucedido. La perspectiva del pastor Marcos. El hermano Marcos cree que la historia central debe empezar a escribirse a partir del año 1997, con la formación de la Iglesia Bautista Oreb, cuando más de 2 docenas de personas estaban reunidas y movidas por un deseo ferviente de predicar el Evangelio de Jesús, el Cristo. Primeramente se reunían de casa en casa hasta que la hermana Ángela Sánchez prestó una de sus viviendas para tener un lugar fijo en el cual congregarse.
La hermana Margarita Campo fue el primer fruto de la predicación de la iglesia Oreb cuando aún se reunían en esta vivienda de Ángela Sánchez y donde actualmente habita la familia Quintanilla Ramírez, miembros actuales de la congregación. Entonces teníamos lugar, pero no teníamos nada más, ni silla. Tengo un recuerdo muy especial de la forma en cómo se obtuvieron las primeras 50 sillas. Había la necesidad evidente. Entonces 2 hermanos tomaron la iniciativa y compraron con sus diezmos las sillas que realmente se necesitaban. Esto me recordó al tiempo de las narraciones de la iglesia primitiva, en la cual los miembros se desprendían de cualquier apego a sus pertenencias y compartían con total libertad todo lo que tenían con los demás. El hermano Pablo Sánchez y el hermano Antonio Arias fueron los 2 referentes de esta anécdota, y creo que con el tiempo Dios nos ha permitido ver que al que da con sinceridad y amor por la obra de Dios, el respaldo de Dios le acompañará en sus emprendimientos. Aquel grupo estaba bien consolidado, unánimes y fortalecidos por Dios. Vivían, según veo yo, la bienaventuranza del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Escuchando las anécdotas es evidente el respaldo que tenía de Dios. Todos colaboraban, todos trabajaban, hablaban un mismo idioma. Obviamente el Espíritu Santo era su guía y su ayudador. Por ejemplo, el Espíritu movió a una delegación de este grupo a buscar a doña Marixa Sánchez, quien tenía un predio casi vacío, para solicitarle se lo vendiera con facilidades de pago. Ella, que no era creyente aún, accedió con mucha facilidad. Por supuesto que Dios ya estaba obrando un cambio en ella y no mucho tiempo después se unió a este grupo por la gracia de Dios. La unidad siguió activa. Ahora ya tenían un terreno propio para edificar la casa de Dios. Fue entonces cuando las hermanas mujeres se pusieron manos a la obra. Margarita Campo, Odilí Cordonero, Jacqueline Cordonero, Juanita Bellurín, Antonia Rodríguez, Aida Galo y muchas otras mujeres del grupo empezaron a hacer ventas de comida para recolectar los pagos del terreno. La gente del sector les colaboraban comprando todo lo que ellas preparaban y en poco tiempo lograron completar los pagos. El surgimiento del nombre. Tenemos que organizarnos y distinguirnos con un nombre, propuso alguien en una reunión, a lo que la hermana Angelina Cortés respondió proponiendo llamarse Iglesia Bautista Oreb. Iglesia porque eran parte de la Iglesia Universal de Dios. Bautista teniendo en cuenta los principios doctrinales y litúrgicos y sus orígenes en la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Y Oreb en alusión al famoso y muy especial Monte de Dios. La hermana Jacqueline y Juana Bellurín fueron de las primeras maestras de escuela dominical de niños y en sus primeras reuniones de clase los niños tuvieron que sentarse en piedra, pero eran tan felices tanto ellos como ella.
En aquellos tiempos, algunos de los traviesos niños eran Dina Rojas, Michel Sánchez, Maxwell Rodríguez, Josué Quintanilla, Yorlania Picado y otros más. El hermano Marcos Aguirre fue el primer pastor electo en esta congregación y fungió al frente de la iglesia por un periodo de 3 años, entre 1997 y el año 2000, siendo luego relevado por la hermana Margarita Campo, quien pastoreó por un periodo de 7 años, entre el año 2000 y el año 2007. En el año 2008 el hermano Marcos Aguirre retomó el pastorado y sigue aún al frente de la congregación, siendo reconocido en la región como uno de los pastores de mejor testimonio y preparación, mientras que la hermana Margarita ha fungido como presidenta de comités pastorales de la comunidad. Llegó a ser concejal en la alcaldía del municipio, manteniendo siempre sus principios de fe y siendo sal y luz, acorde al llamado del Señor Jesús. Ampliación. Durante el transcurso de los años, aquel templo que parecía el más grande de la comunidad, poco a poco nos fue quedando pequeño, por lo que Dios dispuso en los corazones de los miembros y de la junta directiva hacer varios proyectos: expansión del templo, construcción de un segundo piso con aula, construcción de baños, un campo en Villacobe. Todo esto fue posible por el amor y voluntad de nuestro Dios y también por el deseo de trabajar incansable de algunas hermanas como Luisa Campo, Ruth Pérez, Jacqueline Cordonero, Margarita Campo, Angelita Sánchez, Anita Quintanilla, Margarita Rosales, Ana Galo, Juanita Bellurín, Alba Palacio, Cruz Aria, Cintia Palacio, Antonia García, Ligia Mendoza y otras más. Nunca faltó el apoyo de todos los miembros que con mucho amor ayudaban en lo que era necesario también. Muchos amigos de la comunidad que sentían que comprando aportaban a la obra de Dios. Un referente de la historia. El hermano Pablo es un gran referente de la congregación. La generación que Dios obró en él fue tan radical que muchos dudaron de ese cambio, argumentando que era imposible que alguien cambiara tanto, ignorando completamente el poder de Dios y el Espíritu Santo, que son los que realmente efectúan cambios permanentes en las personas. Pero ya lo dice la palabra de Dios, que las mentes carnales no pueden discernir las cosas espirituales porque están entenebrecidas. Primera de Corintios 2:14. Su testimonio particularmente me impresionó mucho porque, como él mismo lo cuenta, que solo conocía la O entre todas las letras, Dios le permitió aprender a leer en la Biblia y ahora es uno de los predicadores más influyentes en la comunidad y aún fuera de ella, siendo reconocido como un gran evangelista por la gracia de Dios. Muchos dan testimonio de que escucharon el llamado de Dios a través de sus predicaciones. En estos 23 años de la Iglesia Bautista Oreb no se ha limitado a predicar solamente a lo interno del templo Oreb, sino que por un largo periodo de tiempo se predicó en las zonas de la costa, frente al espacio del comercio de marisco, donde se reúnen la mayoría de comerciantes de la comunidad. También los jóvenes, bajo el liderazgo de Dina Rebeca Rojas, predicaron por un tiempo en un costado de la carretera principal,
se ha predicado también en el parque y en las cárceles, resaltando en particular el ministerio de la hermana Lila Campos. Las visitaciones de casa en casa a miembros y a particulares también ha sido un método de evangelismo y ánimo. Actualmente la iglesia cuenta con un canal de YouTube, con 2 páginas de Facebook, por donde también se predican las buenas nuevas y la necesidad de que los seres humanos nos pongamos a cuenta con Dios. En 23 años son miles de personas a lo que Dios nos ha permitido predicarles, y de igual manera muchos han formado parte de la membresía temporalmente de esta iglesia, por lo cual esperamos por la fe puesta en Dios sean restaurados. Y los que estamos y perseveramos lo hacemos con la certeza de estar en las manos de Dios como sus ovejas que oyen su voz, y Él nos conoce y nosotros le seguimos. Y Él nos da vida eterna y no pereceremos, y nadie nos arrebatará de sus manos. Juan 10, 27 y 28. En este pequeño escrito no podemos nombrar a todos los que han formado parte de esta congregación, porque son tantos y todos han sido usados por Dios de alguna manera a afectarnos la vida positivamente, siendo los instrumentos de Dios para obrar testimonialmente en nosotros. La hermana Zaida Centeno, Alberto Álvarez, Tomasa, Luisa, Edwin, Michel, Luz, Salvador, Luis, David, Mario, José, Francis, Vicky y un sinnúmero más de nombres para los cuales necesitaríamos muchas páginas más. Solo resta decirles que ustedes, los que no son mencionados por nombre y apellido, han sido tan importantes y relevantes, y quizá aún más que los que aquí mencionados. Confío en que todos estemos inscritos en el libro de la vida y que un día estemos con el Señor en las moradas celestiales, junto a aquel otro grupo de hermanos que se nos han adelantado y a los cuales amamos y recordamos con mucho cariño. Compañeros de fe, servidores de Dios que murieron en este mundo terrenal, pero que no obstante hoy disfrutan de la vida eterna. Entre ellos, algunos que empezaron en el grupo fundador de la iglesia Oreb, como nuestros amados hermanos Cándido Arias, nuestra hermana Felicita Espinosa, nuestro hermano Paulo Emilio Quintanilla y su esposa Yelba Vilche, nuestro hermano Ramón Quintanilla y nuestra hermana Elisa Zapata. Otros que no fueron de ese grupo, pero fueron grandes referentes de la congregación, como la hermana Nidia Lanusa, Dina Sánchez, Esperanza Calero, Cándida Ruiz, Tomasa Rocha, Elida Rocha y Teresa Gutiérrez. A todos ellos, por el fundamento firme de nuestra fe, que es en Cristo Jesús, creemos que lo volveremos a ver en el tiempo de Dios. Los hermanos fundadores de esta iglesia son los siguientes: Antonio Arias, Cruz del Carmen Arias, Marcos Aguirre, Juanita Bellurín, Jorge Antonio Cruz, Jacqueline Cordonero, Odilí Cordonero, Angelina Cortés, Ivania Corrales, Xiomara Cruz, Aida Galo, Madaí Espinosa, Gilberto Quintanilla, Anita Quintanilla, Roxana Quintanilla, Pablo Antonio Rojas, Juana Urbina, Lila Artola, Cándido Arias, Lorenzo Espinosa, Felicete Espinosa, Paulo Emilio Quintanilla, Ramón Quintanilla, Ramón Rodríguez,
Elisa Zapata y Luis Quintanilla.